Entramos en el tercer y último bloque de La Letra Chica con otro tema. La Corte anunció que se llegó a la validación de la cantidad de firmas necesarias para que se lleve adelante el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, y para hablar sobre este tema, recibimos esta noche a Natalie Barbé. Natalie es secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Buenas noches, gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, ¿qué primera evaluación hacen de este anuncio? Supongo que ya más o menos lo daban por sentado, pero bueno, es una ratificación necesaria. Es una ratificación necesaria también, y lo vemos muy positivo por la campaña que se hizo también en los medios, hablando de fraude, de que no se iba a llegar porque las firmas no eran reales. Si bien nosotros sabíamos que habíamos entregado un excedente altísimo, un 59% más de lo que se necesitaba. Fueron 430.000. 430.000, aparte de un número histórico en lo que tiene que ver con la juntada de firmas de plebiscitos. Sabíamos que la Corte debía anular un 60% de las firmas válidas para no llegar, sabíamos que el objetivo se llegaba. Luego nos pareció muy positivo que la Corte ya lo confirmara, primero para empezar la segunda campaña, que va a ser como la primera, muy austera y muy el boca a boca, porque lamentablemente no contamos con el apoyo de repente que cuentan los detractores de este plebiscito, y nos interesa muchísimo que antes del 27 de octubre la ciudadanía pueda tener la información real de cuál es la iniciativa que estamos llevando, de por qué los 3 puntos, de que es necesario que la edad jubilatoria, el acceso a la jubilación en este país donde cuando tenés más de 50 años no conseguís trabajo, la persona tenga un respaldo del Estado. Eliminar un poco lo que está viniendo a nivel mundial de que cuando una persona ya deja de ser un medio de producción, ya no puede producir por la edad, sea material de descarte. A eso se apunta con el aumento de la edad jubilatoria, a llevarla cada vez más adelante para que el Estado no tenga una responsabilidad. Aclarar que es el acceso a la edad jubilatoria de 60, el que no pueda seguir trabajando tenga un respaldo del Estado, no es una obligación. Quien tiene su trabajo, quien lo puede seguir realizando por la tarea, no tiene ningún tipo de impedimento. Después el tema de la equiparación de las jubilaciones y pensiones mínimas, jubilaciones que en estos últimos 4 años han tenido una baja altísima. Lo visualizamos, nosotros no somos ajenos, creo que la población en total, y es lo que más de la iniciativa tiene apoyo de la población, porque se visualiza jubilados y pensionistas, y acá es importante aclarar quiénes son los pensionistas, ¿no? Los pensionistas no son solamente pensiones a la vejez que se brindan porque no se llega a los aportes o pensiones por viudez. La mayor parte de las pensiones que paga el Banco de Previsión Social son para personas con discapacidad. Todos sabemos que la generalidad en esas familias, que son familias monoparentales, por ende, por el vasto sistema de cuidados que tenemos, en el 80% de los casos de esas familias monoparentales no pueden salir a trabajar. O sea que el único ingreso que tienen esas personas son la pensión por discapacidad, que son 15.000 pesos nominales. Hay que hacer una corrección en un país donde podemos perder el ingreso de 2.100 millones de dólares por bajar tasas como es el IRPF a las empresas, el IRAE. El país puede dejar de recolectar 2.100 millones de dólares, puede gastar 460 millones de dólares anuales para llevar las jubilaciones y pensiones a un mínimo de piso digno, que son el mínimo de salario nacional. No es tampoco que los jubilados y pensionistas se van a enriquecer. Tampoco es dinero que nosotros le vamos a aumentar a los jubilados y pensionistas y se va a ir del país en cuenta, sino que lo van a dejar en los almacenes de la esquina, lo van a invertir en sus nietos. Mismo en la comisión de expertos, cuando hace el análisis para la reforma, reconoce que en los hogares más pobres el 38% de los ingresos corresponde a las jubilaciones, y en la mayoría de esos hogares es el único ingreso que hay. Se vio durante el gobierno progresista que se aumentaban las jubilaciones y pensiones 3 veces, y eso disminuyó la pobreza infantil. Está directamente relacionado, pero no como lo están haciendo para generar cierto terrorismo de que aumentar jubilaciones y pensiones llevaría a no poder hacerse cargo de la pobreza infantil, sino todo lo contrario. Aumentar las jubilaciones y pensiones es una de las primeras políticas sociales que enfrentan justamente la pobreza de las infancias y las adolescencias. Y como decíamos, el eliminar la SAFAP, que es uno de los puntos que ha tenido obviamente más confrontación, sí, porque es lo que más contrapone privilegios y derechos.
¿Por qué? Porque las personas que ganan en este país más de 256.000 pesos no aportan a la seguridad social. Todo lo que excede, estamos hablando de gerentes, ministros, parlamentarios, que su ingreso es entre 500 y 600.000 pesos, de 256.000 pesos para arriba no aportan a la seguridad social. Los trabajadores comunes todos aportamos un 15% de todo nuestro sueldo. Entonces, es un privilegio que no quieren perder. El tener que aportar de 500.000 pesos a la seguridad social un 15% del sueldo no es lo mismo que aportar por la mitad o la cuarta parte de mi sueldo. Tampoco perder el privilegio de que son los únicos trabajadores que son beneficiados con el ahorro individual. Para que el ahorro individual te sea realmente sustentable, cuando la AFAP te saca casi un 23% de tu capital mes a mes, tenés que ganar más de 256.000 pesos por mes. Más allá de los compromisos políticos que todos sabemos porque lamentablemente la AFAP, un sistema que de 30 países que ingresaron, 18 la sacaron, la OIT lo dice claramente, fue un golpe altamente negativo para los sistemas de seguridad social, desestabilizaron los sistemas en los países donde ingresaron, de tal forma que los de los países que ingresaron solo quedan 12, e increíblemente los 12 son Latinoamérica y 2 de África. Todo lo que es Europa los eliminaron, muchos países también de Latinoamérica, 18 países lo eliminaron, pero los 12 que quedamos, que siempre queda esa dicotomía de los países más pobres, ¿no? Somos los países latinoamericanos y 2 países de África. Natalie, me interesa seguir con este tema de cómo piensan justamente, ¿no? Cuál es la estrategia para financiar estas propuestas, pero antes vamos a salir un segundito de estudios y ya seguimos con esto. Jorge, a ver, ¿a dónde nos llevas? Para sumar un punto de vista sobre este mismo tema, nos vamos a la calle con el móvil de Juan Pablo Rodríguez. JP, buenas noches. Jorge, Maite, buenas noches para ustedes, desde luego para el panel y para nuestro público. Nosotros nos encontramos justamente para dialogar acerca del financiamiento de la seguridad social en nuestro territorio nacional con Jorge Polgar, quien es ex subsecretario de Economía de nuestro territorio nacional, pero también es economista perteneciente a Convocatorias Serenistas Progresistas, quien fue el encargado junto a Juan Castillo de surcir los distintos acuerdos acerca de este tema a la interna del Frente Amplio. Polgar, bienvenido, y consultarle primero que nada qué opinión puntual tiene acerca del financiamiento de la ley actual y bueno, y también de los posibles cambios que introduciría el posible plebiscito. Bien, buenas noches. El Frente tiene una posición clara. Me tocó trabajar con otros compañeros en articular y buscar las soluciones para el problema de seguridad social mucho antes de que estuvieran juntadas las firmas para el plebiscito. Hay que tener en cuenta que el plebiscito es el resultado a la respuesta a gran parte de la población a una muy mala ley que aprobó el gobierno. El Frente dio su respuesta, convocó, como es la convicción del Frente Amplio y las recomendaciones de la OIT, a un gran diálogo social que va a convocar, en caso, como todos esperamos nosotros, que triunfe las elecciones de octubre. El diálogo social atiende los problemas que generó la ley y los problemas que la ley no solucionó. Y es un camino diferente a la alternativa del plebiscito. Sectorialmente, Convocatoria Progresista es contraria al plebiscito, es contraria a la muy mala ley de gobierno, y el Frente Amplio tiene propuestas a impulsar en ese gran diálogo social que empezaría en marzo del año que viene. ¿Cuál es ese camino intermedio y bueno, y dónde se ve el horizonte del financiamiento, digamos, en caso que el plebiscito triunfe y bueno, y también en el caso que las cosas queden como están? La ley que aprobó el gobierno tiene un problema mayúsculo, que es que aumentó la edad del barrer. Ese es el principal punto de irritación popular y que impulsores y detractores del plebiscito concuerdan en que es un problema para la seguridad social. Sobre el financiamiento de la seguridad social, la ley no prevé nada, el plebiscito tampoco. Se propone reformar la Constitución y allí no hay ningún artículo que corrija ningún aspecto sobre el déficit de la seguridad social. La preocupación desde el punto de vista político y del punto de vista técnico, que en este caso coinciden, es que no es bueno hacer promesas o compromisos y mucho menos constitucionales que no sean pagables. El aumento de la jubilación y las pensiones al salario mínimo no solo va a dañar a futuro el salario mínimo, pero eso es otra consecuencia no deseada, sino que tiene un costo de 1.500 millones. Y sobre esto coinciden los números del BPS, los
cuerpos técnicos del EPS, mucho antes del plebiscito, ya el año pasado, técnicos como Jimena Pardo, Braulio Selco, Martín Valcorba, hicieron cálculos viendo estas cifras, el Centro de Investigaciones Económicas también, y más recientemente, hay advertencias muy preocupantes sobre las consecuencias jurídicas del plebiscito de técnicos de la talla de Rodríguez Ascue, presidente del Centro de Estudios de Seguridad Social, que advierten, entre otros efectos, que la magnitud del gasto de lo que supone el aumento de las pensiones y jubilaciones al salario mínimo nacional, independientemente que una persona tenga más de una jubilación o pensión, como es el caso, tema que la redacción del texto a plebiscitar no distingue. En ese caso, veíamos entre las consecuencias no deseadas desde una perspectiva de izquierda, es el congelamiento de los beneficios en la Constitución y el régimen, distintos regímenes de las cajas paraestatales también. Por ejemplo, la caja militar no admitiría, a no ser que se reforme nuevamente la Constitución en caso de triunfar el plebiscito, no admitiría ninguna modificación que no sea mayores beneficios para las jubilaciones, por dar simplemente un ejemplo al respecto. O sea que usted dice que el salario mínimo se plancharía, o sería una posibilidad que el salario mínimo se planche, digamos, en virtud que se equiparara estas dos cuestiones. Eso es un tema hipotético. Lo que es real y surge de los cálculos es que el aumento de las jubilaciones y pensiones que estén por debajo del salario mínimo, al otro día de aprobado el plebiscito, si esto sucediera, tiene un costo de 1.500 millones de dólares por año. Eso lo compromete seriamente el destino de los recursos para la seguridad social. Ni la reforma del gobierno impopular, que aumenta la edad al barrer más allá de los 60, ni el texto plebiscitar, ni siquiera la reforma constitucional, atienden esos problemas. Y no atiende tampoco el problema que de una perspectiva de izquierda es muy importante para nosotros, y aquí estoy planteando una perspectiva sectorial de convocatoria serenista, donde no estamos solos en esto en el Frente Amplio ni en la ciudadanía, es que es regresiva, y si es regresiva es injusto, porque hoy el 50%, 1 de cada 2 trabajadores a futuro no alcanza la edad jubilatoria a los 60. Exigirle 65 es un problema, que agrava el problema. Pero 1 de cada 3 no alcanza la jubilación a los 70 años, no alcanza y queda atado a la pensión a la vejez. Eso no lo soluciona el texto plebiscitar. Esa no es la solución para los problemas que tiene la Seguridad Social de Uruguay hoy, que es la cobertura. 1 de cada 3 trabajadores no llega a la jubilación a los 70. La reforma constitucional que se propone está concentrada sobre un conjunto de trabajadores para garantizar el derecho a jubilarse a los 60 como edad normal de jubilación, que son los que tienen mayores niveles de ingresos. Eso es un problema muy importante adicional a los problemas ya actuales que tiene la Seguridad Social. ¿Cómo se solucionaría, Jorge, esto para ir redondeando? La solución, primero, nosotros pensamos que la ley de gobierno es mala, con ese aumento de la edad de barrer. Estamos en contra con argumentos, como estábamos repasando contigo ahora y con la audiencia, con el contenido de la reforma que se propone en la Constitución. Y el Frente lo que tiene que asegurar es dar, y lo propone en sus bases para el diálogo social. El Frente avanzó en propuestas. El Frente tiene el objetivo de desvincular parte de los aportes a la seguridad social de las nóminas. Es una ley, la ley del gobierno es una ley antigua, no prevé los cambios en el mercado de trabajo, por ejemplo. Al poner los 60 como edad, los 65 para edad jubilatoria, se repasaba recién en estudios los problemas que eso conlleva, que no lo soluciona la reforma constitucional. El Frente Amplio lo que propone es dar la libertad, recuperar la libertad de jubilarse a los 60 bajo ciertas condiciones. Una de las formas es una causal anticipada de jubilación. Recoge y defiende el pilar de ahorro y tiene la propuesta de impulsar el fin del lucro en el sistema de seguridad social. Es muy importante en la agenda futuro de Uruguay asegurar las nuevas formas de trabajo, la situación del trabajador independiente, lo vimos en la pandemia. Nada de eso hay en la reforma del gobierno, nada de eso hay en la papeleta a plebiscitarse en octubre. Hay que pensar seriamente en los desafíos del mercado a futuro. Eso está en la base para el diálogo. El mercado de trabajo a futuro está en la base para el diálogo que impulsa el Frente Amplio, que al mismo tiempo quiere retomar los temas de edad en debate en la actualidad. Y pensar en ese tercio de trabajadores activos que a futuro, un gran problema de cobertura de la seguridad social a futuro, que no se atiende ni en la ley ni en esta costosísima e impagable promesa de reforma constitucional para mejores jubilaciones, que es la cobertura, llegar a los 70 ampliando la cobertura para que más uruguayos y uruguayas alcancen
una remuneración, una jubilación o pensión al momento de llegar a los 70 años. 20 segundos tenemos para cerrar, Jorge. ¿Qué pasa con el ahorro lucrativo? ¿Qué pasa con las AFAP en este caso, para ir resumiendo? El Frente tiene posición, algunas cuestiones importantes. Aquí no está en debate solamente el fin de las AFAP, está el fin del ahorro individual. Nosotros, como parte del Frente Amplio y parte del Frente Amplio, sostenemos la defensa del ahorro individual y lo que el Frente propone discutir es el lucro, el rol de las AFAP. Eso sí, el Frente lo está impulsando, pero no la desaparición de las cuentas individuales que tienen dueño, que es de cada uno de los uruguayos que aportan. Bien, muchas gracias. Encantado. Estas fueron las expresiones de Jorge Polgar acerca del financiamiento de la seguridad social en nuestro país. Muy bien, Jota, muchísimas gracias. Natalia, nos queda poco rato, así que le preguntaba qué pasa con el déficit, ¿no? Y Polgar habló sobre promesas que no son pagables. ¿Cuál es la visión de ustedes? Sí, en realidad, primero que nada, él nombraba el análisis de la OIT. El análisis de la OIT la hace entre 2008 y 2018, Uruguay estuvo comprometido. No se realizaron en Uruguay, con gobiernos en el cual Polgar era parte de ningún tipo de avance más que los cincuentones en eliminar el lucro. Después, el tema del déficit, acá lo que hay que dejar claro, y me gustaría que fueran más claros los detractores de plebiscito cuando hablan, es que están en desacuerdo con eliminar las AFAP. Me nombra Jimena Pardo, ex directora de República FAP. Es quien hace análisis si tenemos que eliminar las AFAP en este país. Me hablan de un diálogo social. Acá hay gente que está pasando miseria y hambre, que son los jubilados y pensionistas. Hay personas que son mañana mismo perjudicadas por esta reforma, que son quienes se jubilen por imposibilidad física. Porque como se aumentó la edad a 65 años y se sabe que las personas al extender la edad se van a lastimar mucho más y va a haber un cobro mucho más alto de jubilaciones por imposibilidad física, se baja la tasa de reemplazo de lo que esas personas van a cobrar a la mitad, de un 65% a casi un 39%. Entonces, esas personas no tienen tiempo para esperar el diálogo social. Este tema de las AFAP, del lucro, de las jubilaciones, de las pensiones, tienen casi 30 años en este país. Por eso vamos a un plebiscito, a que lo decía el pueblo. El tema de las fallas jurisdiccionales, jurídicas que hablaba, las consecuencias jurídicas. Me extraña mucho que abogados hablen de que esto va a perpetuar derecho de la caja militar, cuando se habla de que ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo, tomando en cuenta la ley 16.713 y la 18.395. Son leyes que pertenecen al Banco de Previsión Social. Nada tienen que ver con la caja militar. Además de que las leyes, de por sí, no son retroactivas. Todo lo que es la plataforma de la papeleta dice una vez entrada en vigor, los beneficios que adquirieron anteriormente, se nombra la ley 16.713 y la 18.395. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo en un principio, más verdades a los detractores. Me gustaría que nombre quiénes son los abogados que hablan de que se va a perpetuar algo en la caja militar cuando no se nombra el acto 9, que fue el primer índice de beneficios a los militares, y ninguno de los gobiernos que ha venido hasta ahora lo han eliminado, sino que al contrario, han generado leyes que sustentaron el acto número 9 en plena dictadura, que se le quitó el aguinaldo a los jubilados, se le rebajó la jubilación a la mitad y se mejoró los beneficios a los militares. Con el tema de financiamiento, y ahí vamos, que es lo principal en los cuales ellos no están de acuerdo y no lo dicen porque estamos en campaña electoral, el costo no es 1.500 millones. Si bien la papeleta dice cada jubilación o pensión, en nuestro país el subsidio por desempleo, por ejemplo, es un derecho de todo trabajador. Tiene un tope de acceso y eso lo reglamenta la ley. Si yo tengo una empresa monotributo, no me corresponde el subsidio por desempleo, más allá de que sea un trabajador. La vivienda es un derecho humano fundamental. Si yo cobro 200.000 pesos, no me da el ministerio una vivienda. La papeleta habla de que el próximo gobierno tendrá 24 meses para legislar. Si realmente les preocupa que una misma persona se le lleve a la mínima más de una jubilación, más de una pensión, y que eso lleve a 1.500 millones, es el próximo gobierno que lo tiene que reglamentar, que tiene que poner un tope de acceso. Que si yo tengo un ingreso por otra jubilación de 150.000 pesos, no me corresponda esa otra jubilación de 22.000, que hoy sucede en este país. Si fallece un trabajador, la viuda cobra más de 250.000 pesos por mes, no le corresponde la pensión a la viudez, más allá de que sea un derecho, y eso se reglamenta. Entonces son 24 meses
que tanto el Frente Amplio como los otros detractores, si están preocupados realmente por eso, lo pueden hacer. Ahora, la eliminación de las AFAP, que fueron quienes, y está reconocido por la IT, por eso me viene bárbaro que Polgar, con quien tuve una reunión antes de empezar esto en el PIT-CNT, con Polgar y Valcorba, se les presentó la papeleta y todos estos problemas que ahora anuncian no lo mostraron, que era el momento. Antes de iniciar este plebiscito, capaz que si como abogados, como economistas, tenían este problema, lo veían a futuro, era el momento de hacerlo. Ahora, el eliminar las AFAP no solamente va a hacer que el Banco de Previsión Social no transfiera 1.500 millones de dólares de los aportes de los trabajadores hacia las AFAP, que eso fue el principal generador de déficit de nuestro país en el Banco de Previsión Social, que dicho sea de paso, la Seguridad Social no genera déficit, no es UTE, no es una empresa. Ahí todos los gobernantes que hacen campaña política, hacen campaña política con la Seguridad Social. Ya vemos el anuncio del gran sistema de subsidios por alquiler del BPS. Todos hacen campaña con la Seguridad Social. La Seguridad Social es un derecho, no genera déficit. Pero más allá de eso, dejamos de transferir 1.500 millones de dólares. Se eliminan las AFAP y no vamos a tener la pérdida que genera la reforma, la última reforma, Ley 20.130, donde no solamente ahora lucran las AFAP con el BPS, sino con todas las cajas paraestatales. Y durante los próximos 30 años y con extensión a 10, el dinero del 5 o el 15%, seguramente el 15% porque son sueldos muy altos, que le van a aportar a las AFAP, se los vamos a devolver todos nosotros por rentas generales, durante casi 40 años. No vi a Polgar, no veo a Mieres, otro detractor, a Javier García, hablando de cuántos millones nos va a salir al país que la caja bancaria militar, vamos a nombrarla también porque parece una preocupación, policial, profesional, ahora las AFAP puedan lucrar también con esas cajas, pero ese porcentaje se lo vamos a brindar a través del pueblo, Juan Pueblo. Y otra cosa, no solamente va a estar ese ahorro, hay 24.000 millones de dólares que vuelven al Estado. Nosotros, y el CIMBE lo asume, durante los próximos 20 años, y dicho por el CIMBE para esta reforma, el plebiscito no genera impacto económico negativo mayor al que generó la reforma de la Ley 20.130 ni la 16.173. Lo que pedimos es, dejémonos de terrorismo, vayamos a debates, empecemos a decirle a la población la verdad, porque acá hay jubilaciones y pensiones, hay jubilados que están pasando hambre, no pueden esperar diálogos, no pueden esperar próximos gobiernos, no pueden esperar lo que ya no se les dio. Natalia Ibarbe, muchísimas gracias. Y quedan unos meses todavía y decís que arranca nuevamente la campaña, así que sería interesante justamente generar un debate quizás aquí mismo. Muchas gracias. Bien,